Actualización importante sobre Jungkook y Jimin. En las últimas horas se ha generado bastante revuelo en redes sociales por la aparición de Jungkook en el aeropuerto, lo cual ha llamado especialmente la atención porque ocurrió tan solo un día después de que Jimin también fuera visto en el mismo contexto. Esto inmediatamente trajo a la mente de muchos aquellos momentos inolvidables en los que Jungkook solía hacer transmisiones en vivo justo cuando Jimin estaba viajando, como si sintiera la necesidad de compartir algo con el mundo en esos momentos específicos. No faltó quien dijera que esta vez, más que una coincidencia, podría ser una señal de que Jungkook decidió ir detrás de Jimin, como si no quisiera quedarse atrás, o como si simplemente no pudiera evitar acompañarlo de alguna manera. Las teorías comenzaron a circular rápidamente, como suele pasar cuando se trata de ellos dos. Hay quienes aseguran que Jungkook se dirigía a Japón, mientras que otros afirman con la misma seguridad que su destino era Busan. Por ahora, la verdad es que no hay confirmación concreta sobre hacia dónde se dirigió exactamente. Lo mismo ocurre con Jimin. Su destino también es un misterio en este momento. Así que, aunque muchos quieren creer que están viajando juntos, no podemos afirmarlo con certeza. Al menos no todavía. Pero eso no impide que mantengamos la esperanza de que estén disfrutando de este tiempo lejos de las cámaras, de los horarios estrictos y de la rutina. Sabemos que cuando tienen oportunidad, suelen compartir tiempo juntos de manera natural, como si fuera parte de su equilibrio personal. Y aunque los momentos que logran pasar en compañía pueden parecer pocos, nunca es suficiente para quienes seguimos de cerca cada pequeña interacción entre ellos. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante. Ambos siguen cumpliendo con sus respectivas obligaciones en el servicio militar. Por lo tanto, esta escapada que muchos están tratando de romantizar como si fuera para grabar un videoclip o alguna escena secreta de Are You Sure? Es bastante improbable. Quienes conocen las reglas del servicio militar saben que los miembros no pueden participar activamente en actividades promocionales, grabaciones o proyectos laborales como tal durante este periodo, así que esa teoría queda descartada por completo. Aún así, lo que sí es posible, y bastante bonito de imaginar, es que estén aprovechando un tiempo de descanso para desconectarse y recargar energías. Que se hayan tomado unos días para salir, respirar otro aire y disfrutar sin presión. Y si lo están haciendo juntos, mejor aún. Porque ya sea que se encuentren en una playa tranquila, en una ciudad con luces brillantes, o simplemente compartiendo una caminata silenciosa por algún rincón poco transitado, es reconfortante pensar que siguen cuidando ese lazo tan fuerte e inquebrantable que tienen desde hace tantos años. Algunas personas también han dicho que es imposible que Jungkook esté viajando con Jimin porque supuestamente Jimin se fue con alguien más. Pero sinceramente, eso no significa nada. Ya en otras ocasiones se ha visto que eso no es un obstáculo. Ellos no necesitan condiciones especiales ni excusas para compartir momentos importantes, ya sea en compañía de otras personas o a solas. Lo esencial es que cuando deciden coincidir, lo hacen porque quieren, porque lo sienten, no porque deben. Y ojo, todo esto sigue siendo un rumor. No estamos diciendo que estén viajando juntos con seguridad. Pero si hay algo que la historia nos ha enseñado con ellos, es que donde hay silencio, hay posibilidad. Así que por ahora solo nos queda esperar, seguir atentos y disfrutar del misterio. Porque cuando se trata de ellos, cada detalle, cada movimiento, cada coincidencia tiene un sabor especial. Así que crucemos los dedos para que donde sea que estén bien. Y si están compartiendo este pequeño escape, mejor todavía, porque cuando están juntos, todo se siente un poquito más bonito. Alerta Jungkook. Lo que está pasando no es coincidencia. Bueno, ¿qué está pasando aquí?
Las redes están hirviendo y no es para menos. Jungkook fue visto en el aeropuerto, así sin previo aviso, como quien no quiere la cosa, un día después de que Jimin también fuera captado en el mismo plan. Y claro, esto no hizo más que encender las alarmas de todos los que llevamos años siguiendo cada pequeño detalle entre ellos dos. Porque no es la primera vez que algo así pasa, y definitivamente no parece una simple coincidencia. Muchos recordaron de inmediato esas épocas gloriosas en las que Jimin salía de viaje y mágicamente Jungkook aparecía haciendo transmisiones en vivo. Como si sintiera algo. Como si supiera que tenía que estar presente, aunque fuera a través de una pantalla. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Conexión? Llámalo como quieras, pero las vibras siempre están ahí. Esta vez, la historia se repite. Jimin se va, y al día siguiente, Jungkook también se aparece en el aeropuerto. Y claro, los rumores comenzaron a llover. Que si Jungkook fue a Japón, que si en realidad fue a Busan, que si iba a encontrarse con alguien, y mientras tanto, el destino de Jimin también sigue siendo un misterio. Nadie ha podido confirmar con exactitud a dónde va cada uno, pero eso no ha impedido que las especulaciones estén en su punto más alto. Porque sí, muchos queremos creer que están viajando juntos, que están disfrutando de su tiempo libre como solían hacerlo antes de todo el tema militar. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque ambos siguen cumpliendo con el servicio militar. Así que cualquier teoría que diga que están grabando un MV, un episodio de Are You Sure o algún proyecto de trabajo, está completamente fuera de lugar. No pueden trabajar en ese tipo de actividades mientras están enlistados. Eso es un hecho. Así que lo que sea que estén haciendo ahora mismo es por decisión propia, porque pueden y porque lo desean. No hay cámaras, no hay producción, no hay guión. Solo ellos, su tiempo y las ganas de desaparecer del radar un rato. Y sí, claro, hay gente diciendo que Jungkook no pudo haber viajado con Jimin porque supuestamente Jimin fue con otra persona, pero eso no significa nada. Ya hemos visto antes que cuando ellos quieren compartir tiempo, no hay condiciones que los detengan. No importa si hay alguien más, no importa si se van en diferentes vuelos o si intentan disimular. Lo importante es que se buscan, que se encuentran, que hacen lo posible por coincidir. Porque lo suyo no es algo superficial, no es algo que se apaga con la distancia o el tiempo. Lo de ellos es otra cosa. Y no se trata de crear fantasías. Nadie está diciendo con certeza que están viajando juntos, pero ¿quién puede negar que hay algo raro? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué uno después del otro? ¿Por qué en silencio, sin explicación? Hay una energía, un patrón, un código no escrito que quienes llevamos años observando conocemos muy bien. Cuando Jungkook se mueve, Jimin no anda lejos. Y cuando Jimin desaparece, Jungkook aparece. Siempre ha sido así. Además, recordemos que cada vez que han podido escaparse de la rutina, lo han hecho. Lo han demostrado tantas veces, ya sea para celebrar algo, para acompañarse en momentos difíciles o simplemente para recargar energías. Porque su conexión va más allá de las cámaras, de los shows, de los escenarios. Es un lazo que ni siquiera el ejército ha podido romper. Y eso lo dicen los pequeños gestos, las miradas, las coincidencias que no parecen tan casuales. Así que sí, por ahora no hay confirmación oficial. Nadie ha dicho nada. Ellos siguen en silencio, como siempre. Pero ese silencio también habla, porque cuando están juntos no necesitan gritarlo. Solo se sienten, se perciben, se adivinan. Ojalá que estén disfrutando este viaje, sea donde sea. Ojalá que estén riéndose, descansando, comiendo algo rico, mirando el mar o simplemente compartiendo un momento tranquilo lejos de todo. Porque se lo merecen, porque lo necesitan. Y porque cada minuto que logren pasar juntos, lejos del ruido y cerca del otro, vale oro. Y si están juntos, bueno, entonces el mundo simplemente se siente un poco más bonito.